Hola mis amigos, muy buen día, que Dios los bendiga a todos ustedes, mucho de verdad. Y Él me venga a ayudar, a ayudarlo. Él venga a inspirarme para salvarlo, liberarlo o hacer de usted una nueva criatura. Sobre todo, conseguir entrar en el reino de Dios y mantenerse en él hasta encontrar el reino del cielo. Muy bien, vamos a hablar sobre el reino de Dios. Muchas personas no entienden el sentido del reino de Dios, el reino de los cielos. Y por esta causa no valorizan la condición para entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es el reino del Espíritu Santo. Ah, Yo me estoy riendo así, disculpen, porque es con gozo, un gozo que entra dentro mío. No tengo cómo exprimir no puedo expresar este gozo con la boca cerrada. Yo tengo que hablar, tengo que colocarlo afuera. Es el gozo cuando se trata del reino de Dios. Primero viene el reino de Dios, después viene el reino de los cielos. Y esto es lo que sucede cuando la persona abraza la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el reino de Dios no es como el reino de este mundo. El reino de este mundo es físico, es materialista. Es un reino que usted ve, que usted siente, que usted agarra. El reino de Dios es un reino estrictamente espiritual, llamando también el reino de la fe. Porque usted no ve a Dios, usted no siente a Dios, usted no toca en Dios, usted no agarra a Dios. Pero Él, yo- él, él toca en nosotros. Él nos siente a nosotros. Entonces, el reino de Dios es el reino de la fe, que es algo espiritual, es algo estrictamente espiritual. No es material, es espiritual, porque Dios es espíritu. El reino de Dios es espiritual. El reino de este mundo es materialista, entonces usted ve, usted toca, usted siente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se trata de la fe viva en el Dios vivo, nosotros estamos tratando de, de la dirección, de la conducción, del gobierno de Dios, el gobierno de Dios. Todo el mundo quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Todo el mundo quiere saber más sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de la fe. Es el espíritu de la fe. La fe es una certeza, una convicción. Y eso cada uno tiene de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con el Espíritu de Dios. Ni todos creen, ni todos creen. ¿Qué vamos a hacer? Jesús dio la vida de Él para comprar nuestra vida, dio el alma de Él para adquirir nuestra alma, el alma de todos, para salvar a todos. Él murió por todos. Pero ni todos quieren, ni todos lo aceptan, ni todos se sujetan al gobierno de Él. Entonces, ni todos reciben. Aquellos que lo reciben, aquellos que tienen oídos para oír, que atentan, que son humildes de espíritu,
son como niños que se quedan en la dependencia de los padres. Así también es el reino de Dios, que es realizado en cada uno de nosotros. Entonces, el reino de Dios no está del lado de afuera de nosotros, está dentro de nosotros, por medio de la fe. Entonces, por la fe, nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Por la fe, nosotros obedecemos la palabra de Jesús. Todo lo que Jesús habló, todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, nosotros le damos atención y obedecemos. Entonces, cuando uno obedece, el gobierno de Dios, el reino de Dios, está dentro de nosotros. Jesús habló sobre esto. El reino de Dios está dentro de ustedes. Entonces, cuando nosotros obedecemos, nos sujetamos, nos sometemos, nos volvemos siervos de verdad de Dios, uno hará la voluntad de Él, va a sujetarse a la voluntad de Él. Entonces, yo estaba pensando aquí, estaba leyendo el texto sagrado, cuando ahí en Mateo, el propio Mateo escribió. El Espíritu Santo lo llevó a escribir este versículo que yo les voy a leer aquí a ustedes. Dice así: y Jesús, pasando adelante de allí, vio asentado, o sea, en la colectoría de impuestos, en donde juntaban los impuestos, un hombre llamado Mateo. Y le dijo, sígueme. Y él, levantándose, lo siguió. Y yo estoy hablando, para que usted entienda, para que usted pueda comprender de que la palabra de Dios tiene que ser leída observando la puntuación, si no, no la va a entender. Entonces, dice el texto, Jesús, pasando allí, enfrente de donde juntaban los impuestos, él vio a un hombre, como él lo ve a usted, me ve a mí, como él ve a todas las personas. ¿Y qué fue lo que él le dijo a ese hombre? Sígueme. Jesús no le dio una explicación para dónde iría, qué iría a hacer. No. Jesús simplemente le dijo, sígueme. Nada más. Oh, ven, que voy a darte esto, voy a darte aquello. No. Ven que va a ser curado, ven que va a recibir esto. No. Apenas le dijo, sígueme. Pero la voz de Jesús, su voz fuerte, poderosa, dentro de él. Y la respuesta fue inmediata de la parte de él. Entonces, en aquel momento que él oyó esa voz, diciéndole, sígueme, él largó el empleo público, que él ganaba muy bien. Él era un hombre rico, era un hombre de bien sucedido. Su trabajo, su empleo era magnífico. Pero cuando él oyó la voz de Jesús, Jesús habló con él, sígueme. Con seguridad Jesús lo miró a él y él vio a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, sígueme, en el momento él dejó todo y lo siguió a Jesús. Cuando él siguió a Jesús, él probó para sí, probó para sus amigos, conocidos, parientes, él probó para el diablo,
Él probó para todo el mundo que Él creyó en el Señor Jesús. Él creyó. Y esta creencia lo hizo a Él más tarde uno de los 12 apóstoles y también el escritor del libro de Mateo. Entonces, el nombre de él quedó registrado en la historia. ¿Por qué? Porque él simplemente oyó a Jesús. De la misma forma como Mateo fue exaltado, fue honrado por Dios, porque en todo el mundo donde se predica el Evangelio se habla de Mateo. La historia de Mateo tiene esta historia, el inicio de su historia. Él dejó sus riquezas, dejó su trabajo lujoso que le garantizaría toda su vida, hasta la vejez, hasta la muerte. Él dejó atrás. Él no le preguntó a la mujer, a los hijos, a los padres, a quien quiera que sea, ni al jefe nada de esto. Él simplemente dio oídos a la voz de la fe. La voz de la fe es la voz del Espíritu Santo. Cuando Él habla, Él convence. Cuando el Espíritu Santo habla, convence. Jesús, con la palabra, sígueme, convenció a Mateo de dejar todo y seguir a Jesús. Para dónde Jesús iría, no habló. Dónde Jesús iría a comer, pasar la noche, dormir, no habló nada de eso. Él simplemente dejó todo y siguió a Jesús. Y esta es la fe que obviamente es locura para el mundo. Pero esta es la fe inteligente, la fe que es el norte de los llamados y escogidos de Dios. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque no se dejaron, no quisieron someterse a la elección de Dios. Quisieron también servirse a sí mismos, queriendo dividirse entre seguir a Jesús, servir a Jesús o seguir a sus deseos, codicias, sueños personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi amiga y mi amigo, hoy nosotros cuando hablamos de Mateo, nosotros estamos hablando de un hombre que manifestó la fe inteligente. Él pensó, razonó, pero en el momento todo eso como si fuese un rayo. Él siguió a Jesús en el momento. Sígueme. Y le dijo, sígueme. Ahí dice el texto. Y él, levantándose, lo siguió. Listo. No dicen nada más. Ahora yo me quedo pensando cuántas personas pierden el reino de Dios justamente por quedarse pensando también en su futuro aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús no vino a garantizar el futuro aquí en la tierra, vino a garantizar el futuro en la eternidad. ¿Se acuerda que Él habla? En una de las parábolas dice, el reino de Dios, el reino de los cielos, es como un hombre que, habiendo encontrado un tesoro escondido, va, esconde el tesoro, vuelve, vende todo lo que tiene, se deshace de todo y compra aquel campo. Fue eso lo que Mateo hizo. Él inmediatamente obedeció la voz del Señor Jesús.
Y es por eso que Él fue honrado. Él obedeció. También ahí en Efesios, también Pablo habla. Por causa de la obediencia al Padre, Jesús fue soberanamente exaltado. Exaltado por el Padre. El Padre quiere honrarle a usted. Quiere honrarme a mí, honrar a cada uno de nosotros. Pero antes nosotros tenemos que corresponder, obedecer. Fue lo que hizo Mateo. Esta obediencia es una fe consciente. Usted sabe lo que está haciendo. Usted sabe y usted hace. Claro, ni todos, pero la fe obediente es locura para los que se pierden. Es locura. La fe inteligente, racional, la fe de Dios es locura para aquellos que se pierden. Pablo habla sobre esto y él dice que el mundo no conoció a Dios por su sabiduría, pero habló habló de Dios salvar a aquellos que creen por la locura de la predicación. Fue locura que Jesús hizo. Jesús simplemente llamó y obedeció, soltó su bellísimo trabajo, lujoso, y siguió a Jesús. No le preguntó a A, B o C si debería o no. Él simplemente soltó todo y lo siguió a Jesús. Eso es lo que tiene que suceder con todas las personas que quieren ser salvas. Ellas tienen que abandonar sus sueños, abandonar sus proyectos personales, porque a partir del momento que usted deja sus sueños, sus proyectos personales, para abrazar a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, seguir a Jesús día por día, usted va a dejar de servirse a usted misma, va a dejar de ser sierva de sí misma para servir a Dios. Es esto. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, el pastor que comenzó bien, pero salieron, dejaron la obra, obreras, obreros, ex convertidos, que dejaron la obra de Dios y siguieron sus deseos, sus corazones. Ellos no quisieron servir al Señor Jesús, ellos quisieron servirse a sí mismos. Entonces estaban en la obra divididos entre servir a Dios y servirse a sí mismos. O usted sirve a Dios o usted no sirve. O usted sirve a Dios o usted sirve a sí mismo. Mateo servía al gobierno de Roma porque él estaba cobrando impuestos de los judíos para Roma. Él soltó el dinero, soltó servir a Roma, servir un bello trabajo que le hacía, lujoso, para servir a Dios. ¿Qué es lo que Dios le daría? Eso quedaba por cuenta del propio Dios. Fue lo que Jesús hizo. Sígueme. Mateo lo siguió. Y usted, mi amiga, mi querido amigo, usted ya pensó en su vida. Usted sabe que usted puede servir a sus sueños, sus proyectos personales. Usted puede perseguir sus sueños, sus deseos, sus planes, por un tiempo, 2 tiempos, pero no por todo el tiempo. Un día usted va a morir, usted sabe de esto, todos nosotros vamos a morir, todos nosotros vamos a morir, pero cabe aquí en la tierra usted hacer la elección entre desear, querer servirse a sí mismo o servir a Dios.
Si usted quiere seguir a Jesús, quiere seguirlo, usted tiene que dejar de seguir sus propios sueños. No intente. Preste atención, lo que yo le voy a hablar. Voy hasta incluso a acercarme para estar más cerca de usted. Disculpe. No intente servirse a sí mismo y a Dios. No haga eso. No va a funcionar. Usted va a quedar confundido. Va a llegar un momento en que usted va a pasar por un momento difícil, un bautismo de fuego, y usted no va a resistir. Y ahí va a ser peor su caída. ¿Usted no quiere seguir? No, está bien. Usted escogió, está bien. Pero si usted quiere seguirlo, olvídese de sí mismo, de sus sueños, de sus proyectos, de todo, 100%. Es el casamiento, ¿no? El casamiento es así. Cuando uno se casa, todo el mundo quiere casarse. Todo el mundo quiere tener su compañera, su compañero, tener su relación. Cuando usted se casa para servir a la persona con cual usted va a dar su vida. Si usted se casa pensando en sacar provecho de la persona con cual usted se casó, usted le va a ir mal. Porque ella también se está casando con usted para servirle. Pero si ella piensa que sacarle provecho a su compañía, ella le va a ir mal. Uno se casa queriendo servir a la persona con cual uno se casó. Entonces, en esto existe la fe y el amor. ¿No es? El amor, el verdadero amor, hace que uno se niegue a uno mismo para unirse con una persona que va a vivir el resto de la vida. Este es el sentido del casamiento. El casamiento, el matrimonio, la alianza que nosotros hacemos es uno con el otro. Es para toda la vida en este mundo. Después, en el cielo, es solo al Señor Jesús. La alianza con Dios que nosotros estaremos sirviéndolo por toda la eternidad. Entonces, usted que está participando en este momento y a usted le gusta una persona, no se olvide, usted va a dar su vida para esa persona, usted va a entregar su vida para esa persona para servirla y viceversa. En el fondo es esto, en el fondo es esto aquí. Si usted se casa pensando en querer sacar provecho de la persona con la cual se casó, usted le va a ir mal. Usted se casa queriendo servir, o sea, dar, hacer lo mejor por la persona con cual usted se casó. Así también es con Jesús. Cuando uno le entrega su vida, es para servirlo por el resto de la vida y por toda la eternidad. Entonces, cuando una persona piensa de esta manera, piensa de acuerdo con la palabra de Dios, no de acuerdo conmigo, de acuerdo con la palabra de Dios, ella va a ser feliz. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, Esther y yo tenía un objetivo de servir a Dios. Yo precisaba de una auxiliadora, es que Dios prometió una auxiliadora. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una auxiliadora. Esa persona, esa palabra auxiliadora, auxiliar, es la misma palabra de donde viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el auxiliador que nos conduce por toda la eternidad. Y si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, nosotros ofendemos a aquel, el único que puede auxiliarnos a alcanzar la eternidad. Entonces, no hay perdón porque la persona rechaza. Entonces, amiga y amigo, para que nosotros podamos vivir la vida
que Dios prometió, nosotros tenemos que seguirlo, servirlo, hacer lo mejor para Él. Y haciendo lo mejor para Dios, usted va a hacer lo mejor para la persona con cual usted vive, con su marido, su esposa. Usted va a servir. ¿No es esto lo que está escrito? Primer mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese era el primero. Y enseguida él dice, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? Es nuestro marido, nuestra esposa. Este es el más prójimo. No es mamá ni papá, es la esposa, el marido. Entonces, cuando Jesús llamó a Mateo, fue para esto. Mateo, ven, sígame. Listo. Dejó todo y lo siguió a Jesús. Pagó un precio alto, pero él fue honrado por el propio Señor Jesús. Y nosotros podemos ver eso. Nosotros tenemos un libro de Mateo. Leví era el nombre de Mateo. Entonces, amiga y amigo, la fe es locura para los que se pierden, así como también el amor. El amor es locura para aquel que realmente ama, porque cuando uno ama, uno se entrega a la persona que nosotros amamos. Nosotros nos damos, nosotros servimos a la persona que amamos, amándola, llevándola a sentirse bien, hacerle bien a aquella persona, que es el casamiento. Y con Dios no es diferente. Entonces, así como hay la locura de la fe, existe la locura del amor. Pero el amor que viene de la fe, no el amor que viene del corazón. Ese amor del corazón es fingido, engañador, hipócrita. Es el amor que el mundo ofrece. El amor falso, que no tiene nada que ver con el amor que viene de la fe. El amor que viene de la fe, la persona sacrifica por la persona amada. El amor que viene del corazón, a veces la persona mata cruelmente. La persona que ella decía que amaba. Ese es el amor que viene del corazón, el amor engañador. Pero el amor que viene de la fe, ese es eterno. Gracias a Dios. Y Jesús, pasando delante de allí, vio asentado a un hombre llamado Mateo y le dijo, sígueme, solo eso, nada más. Y Mateo, levantándose, lo siguió, dejó todo atrás y fue. Y si quisiera yo que las personas, que todos fuesen como Mateo, soltasen, abriesen mano, dejasen de sí mismas, de servirse a sí mismas, a sus vanidades, a sus codicias, deseos y pretensiones para servir al Señor Jesús. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Estaremos hablando más mañana con relación de la locura de la fe. Y si usted es aquella criatura que vive un infierno en su casamiento, en su relacionamiento, sepa que ese infierno se dio porque su amor fue fundamentado según la pasión de su corazón, que es engañador. Pero si usted coloca el amor sujeto al espíritu de la fe, que es el Espíritu Santo, que es el espíritu del amor, entonces usted va a tener un amor inteligente, va a tener una vida compartida con inteligencia, sabiduría
y obviamente feliz. El jueves, todos los jueves, Cristiana y Renato en el Templo de Salomón a las 8 de la noche están luchando, orando, enseñando, esforzándose, dando lo mejor de sí para que aquellos que quieren aprender el amor que viene de la fe, no el amor que viene del corazón. Si usted quisiere aprender a amar y ser amada, amado, este jueves, no solo en el Templo de Salomón, sino en los principales templos de la Universal en todo el mundo, incluso en Brasilia, en Tahuachinga. Usted es nuestro invitado en el suelo sagrado. Bueno, está bien, hasta mañana. Dios le bendiga en nombre del Señor Jesús. Amén.